El formato de párrafo es una parte esencial en la creación de documentos eficaces y de aspecto profesional en Word. Cuando un documento tiene el formato correcto y el texto está espaciado y posicionado de forma atractiva, el lector puede centrarse en el contenido. La función de formato de párrafo permite establecer valores de alineación de párrafo, sangría y espaciado entre párrafos. Para cambiar las características de formato de un párrafo, basta con seleccionarlo y modificar las características que queremos. Los párrafos son unidades dentro del documento de Word que tienen sus propias características de formato, pudiendo ser diferente de un párrafo a otro. Las características más importantes de formato de párrafo son la alineación y la sangría, y ambas están disponibles en la ficha Inicio, Grupo, Párrafo. En esta lección aprenderemos a alinear párrafos. Seguro hemos observado alguna vez que dependiendo del texto que leemos, ya sea un blog, periódico, revista, artículo de internet, entre otros, siempre está organizado de una manera u otra. Eso se debe a los distintos tipos de alineación existente en Word, que son aplicables a otros procesadores de texto. La alineación de texto es un atributo formato de párrafo que determina la apariencia del texto en un párrafo completo. Cuando hablamos de alinear un párrafo, nos referimos normalmente a su alineación respecto a los márgenes izquierdo y derecho. Y Word ofrece 4 opciones de alineación. Dentro del grupo párrafo tenemos esos botones que sirven para alinear, que son alinear a la izquierda, centrar, alinear a la derecha y justificar. En el primer comando o botón, que es alinear a la izquierda, el texto se alinea con el margen izquierdo, facilitando la lectura del documento, y se suele utilizar para cartas personales y de negocio. Vamos a aplicar este primer tipo de alineación al primer párrafo del documento. Simplemente colocamos el cursor en el primer párrafo, o si desean también pueden seleccionar el párrafo, aunque no es necesario para aplicar la alineación. Simplemente con colocar el punto de inserción en el párrafo es suficiente. Una vez que hemos posicionado el punto de inserción en el primer párrafo, nos dirigimos al grupo párrafo de la ficha Inicio, al primer botón Alinear a la izquierda. Y automáticamente, como pueden apreciar, ahora el primer párrafo está alineado respecto al margen izquierdo. El segundo botón o comando es centrar. El texto va a quedar centrado entre los márgenes de izquierdo y derecho. Y de esta manera podemos ver que el centro de la hoja será el eje de simetría. Se suele utilizar para títulos o para encabezados de cartas. Vamos a aplicar este tipo de alineación al encabezado, en este caso al título principal, que es Word 365. Posicionamos el punto de inserción en la primera línea del documento, que es Word 365, y luego nos dirigimos al grupo párrafo y hacemos clic al segundo botón, que es centrar. Y ahora el título principal está centrado respecto al margen izquierdo y derecho. Luego tenemos el tercer botón de alineación a la derecha. El texto se va a alinear respecto al margen derecho. Y este tipo de justificación lo podemos usar para secciones pequeñas de contenido, por ejemplo, cuando necesitemos hacer un encabezado o un pie de página también. Vamos a aplicar este tipo de alineación seleccionando un párrafo si deseamos, o simplemente posicionando el punto de inserción en el párrafo deseado. Y luego aplicamos el tercer botón, que es alinear a la derecha. Pueden observar que este párrafo ahora está alineado respecto a su margen derecho. El último botón de alineación es justificar. El texto se alinea respecto a los márgenes izquierdo y derecho, asignando los bordes rectos a ambos lados del párrafo, y la justificación extiende cada línea del texto a los márgenes indicados.
La justificación del texto puede hacer que la última línea del texto de un párrafo sea considerablemente más corta que las demás. Vamos a aplicar este tipo de alineación. Seleccionaremos un párrafo para poder apreciar, o simplemente colocamos el punto de inserción en dicho párrafo. Luego nos dirigimos al grupo párrafo de la ficha inicio y hacemos clic al botón justificar. Y pueden apreciar ahora que este párrafo está justificado porque está alineado tanto sobre el margen izquierdo como en el margen derecho. Con esto podemos tener un texto prolijo en ambos lados, siendo muy útil para usar en redacciones, para diarios, revistas o trabajos. De esta forma nosotros podemos alinear nuestro documento. Lo recomendable siempre es justificar los documentos o el texto de un documento, porque tiene una mejor presentación. Pero en algunos casos será necesario también utilizar los otros tipos de alineación. En la próxima lección seguiremos viendo más temas.